Hola, buenos días, bienvenidos al cuarto congreso Escribir para Niños y Jóvenes. Nos da la bienvenida Margarita Domínguez, que es la directora de la Biblioteca Elena Fortún, donde nos encontramos. Hola, buenos días, pues bienvenidos y bienvenidas. Antes de nada, disculpad si hace un poquito de calor, hemos estado peleando con el aire acondicionado y espero que se vaya enfriando a lo largo del día, porque lo arreglamos ayer a última hora. Pero bueno, dejando eso aparte, pues para nosotros es un verdadero placer recibir en esta biblioteca pública a tantas personas dedicadas a la literatura infantil y juvenil, porque vosotros y vosotras con las bibliotecas públicas compartimos la misma visión, que es la visión de abrir las puertas a la curiosidad, a la empatía, al pensamiento crítico y al descubrimiento de uno mismo y de los demás. Hoy esta biblioteca, pues más que nunca, se convierte en un espacio de diálogo y esperamos que con eso, bueno, que estas jornadas, este encuentro sea para vosotros inspirador, que os encontréis a gusto en la biblioteca pública. Yo voy a estar no toda la mañana porque me tengo que ir a la regional, pero voy a estar ahí si necesitáis algo. Y bueno, como último detalle, yo creo que, si me permites, os voy a presentar. Yo creo que todos conocéis la muestra del libro infantil y juvenil, pero deciros que es un trabajo que realizamos entre bibliotecarias, sobre todo, aunque también colaboran libreras y otros grupos, pero es un trabajo al que dedicamos muchísimo tiempo en la biblioteca pública, porque nos leemos todo lo que se publica en el año y valoramos y publicamos lo mejor. Ya lo conocéis desde dentro. Y nada, espero que disfrutéis y que os encontréis a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Pues gracias a todos los que habéis, a todos los presentes, y gracias a la biblioteca, que es un espacio, Elena Fortún, especialmente simbólico para nosotros, escritores de literatura infantil y juvenil. Gracias a los autores y autoras que nos acompañan, bibliotecarios, docentes, editores, mediadores de lectura y profesionales del libro, y a todas las personas que habéis decidido dedicar el día a compartir con nosotros, a pensar juntos sobre la literatura dirigida a niños y jóvenes. En un momento que todo es tan veloz, pues detenerse a reflexionar, yo creo que es un acto que en sí mismo ya es valioso. Quiero agradecer especialmente la colaboración de CEDRO, de las bibliotecas de la comunidad, así como la implicación de todos los participantes en las mesas y actividades de esta jornada. Gracias también a los que han trabajado especialmente en la organización: Santiago García Clerac, Miguel Calero, Marinela Terci, Esther Barros, y también a Javier Fernández, que está con la emisora, entrevistando literalmente a todo el que se deje, ha dicho él. Y por supuesto nuestra gratitud a Gustavo Martín Garzo, que abrirá esta reflexión con su conferencia. Este encuentro nace desde la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores con la intención de abrir un espacio de diálogo sobre el presente y también el futuro de la literatura infantil y juvenil. Un espacio donde podamos preguntarnos no solo qué escribimos, sino también para quién escribimos, cómo lo hacemos y qué lugar ocupa la literatura infantil y juvenil en la formación emocional, estética y crítica de niños y jóvenes. El programa que tenemos hoy plantea cuestiones que son importantes para nosotros, como nos vamos a preguntar hasta qué punto escribimos pensando en el lector real o en las expectativas de los adultos, que son los mediadores, los que eligen los libros. Reflexionaremos sobre la calidad literaria y sobre las tensiones entre creación artística, mercado y función didáctica, y abordaremos también un asunto especialmente actual, como encontrar espacios de visibilidad en un mercado que en estos momentos está muy saturado y que además es muy acelerado. Para eso hemos reunido voces diversas, autores, críticos, editores, promotores de lectura y profesionales que trabajan cada día con los lectores jóvenes. Desde luego nosotros creemos firmemente que la literatura infantil y juvenil merece ser pensada con la misma profundidad y exigencia que cualquier otra literatura, porque los libros que llegan a la infancia y a la adolescencia no son menores, como sabemos todos, y ayudan a construir imaginarios, sensibilidad, pensamiento crítico y memoria emocional. Muchas veces son además la puerta de entrada a la lectura para toda una vida. Ojalá este congreso que nos permita escuchar, discrepar también, compartir dudas y abrir nuevas preguntas.
porque la literatura no es un espacio que ofrezca respuestas cerradas, sino sirve para ampliar también la mirada y, si es posible, hacer más habitable el mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí y os deseo una jornada verdaderamente enriquecedora, incluso divertida. Muchas gracias a todos. Toma la palabra Jorge Corrales, director general de CEDRO y patrocinador de Cuarto Congreso. Lo de patrocinador es lo de menos. Lo nuestro es, ya sabéis todas y todos, que es emocional con los derechos de autor y más allá de los derechos de autor, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras de CEDRO estamos en ello. Nada, primero agradecer a ACE la invitación. Yo voy a ser breve, pero sí que creo que hay que dar mucha importancia al trabajo que hacéis, porque en el fondo lo que estáis abriendo con vuestro trabajo son las ventanas que van a permitir a las nuevas generaciones tener un pensamiento crítico, el pensamiento por sí ya es una acción bastante elevada hoy en día, con todos los impactos, impulsos, mensajes sobre información que reciben los jóvenes y los no tan jóvenes. Entonces, considero que es importante y que es importante también que hagáis partícipes a las familias de estas iniciativas. Es decir, yo creo que trabajáis desde el punto de vista experto en la creación de una obra, no un producto, una obra, porque va más allá, tiene muchas dimensiones, y creo que en el momento en el que estamos ya hay una demanda también de muchas familias de poner esa pausa y de que esa pausa se entienda como una parte, como una etapa de un proceso. Yo creo que esto es importante. Vosotras y vosotros ayudáis con vuestro trabajo a que eso se realice, y por tanto, bueno, hagamos crecer toda esta iniciativa, porque al final la hará una sociedad mucho más civilizada. Muchas gracias. Gracias. Toma la palabra Manuel Rico, que es presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Quería en primer lugar transmitir el saludo de la Junta Directiva de la Asociación a todos, agradecer vuestra presencia en un día caluroso, aunque parece que ya va bajando la temperatura de la sala, al menos lo voy notando un poquito, y agradecer a la Comunidad de Madrid y a la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y especialmente a Margarita, su directora, por los desvelos que suelen tener cada vez que organizamos una actividad aquí, desde la Asamblea General hasta encuentros de poetas, etcétera, etcétera. Esas son actividades que hace la Asociación Colegial de Escritores en este espacio. Yo, y agradecer a CEDRO, que está representado por Jorge Corrales, su director general, pues no solo el patrocinio, sino los apoyos que está dando a los autores en unos momentos especialmente difíciles o complicados para la creatividad, como los que voy a relatar. Quería hacer referencia a una anécdota que viví ayer. Yo estuve en el jurado del premio Andrés García Madrid. Es un premio que da un sindicato a un poema o una colección breve de poemas, con independencia de las edades. No es literatura infantil, no son poemas ni infantiles ni juveniles. Y cuando se había fallado el premio, ya estábamos tranquilamente los miembros del jurado esperando que luego nos íbamos a tomar unas cervezas. Pues después de firmar el acta, pues se le ocurrió a una de las miembros del jurado, porque nos parecía muy bueno el primer poema, pero excepcionalmente bueno, y nos llamaba mucho la atención. Y por curiosidad, metió en Google, metió 2 o 3, primero un verso. Y entonces, al poco tiempo vino la réplica, que era un verso de Mario Benedetti, de tal obra, tal. Entonces, claro, dijo, igual es una cita interna. Metió otro, salieron versos de Eduardo Galeano, versos de Szymborska y versos de Benjamín Prado. Había fragmentos enteros que se habían fusilado. No sabemos si la mente del autor
o de la autora era un autor, porque luego abrimos la plica para saberlo y era un autor. No sabemos si es que lo articuló él y fue mezclando versos de unos y de otros, o fue directamente la inteligencia artificial. Es decir, con eso quiero decir que si no se le ocurre a esta miembro del jurado buscar por curiosidad, porque nos parecían muy buenos los versos, bueno, el poema, pues no podemos descubrir lo que había ocurrido ahí, que se había fusilado a diversos poetas y se habían metido en los versos de otra persona, ¿no? Una persona que había hecho eso o lo había hecho la inteligencia artificial. Decidimos anularlo, volver otra vez a la deliberación y luego ya los tres, eran 3 premios los que se daban, un primero, segundo, tercero, pues se eliminó, se suprimió ese libro, nos vamos a dirigir o se va a dirigir el jurado al Interfecto, porque efectivamente nos la colaron. Entonces, con esto quiero decir que vivimos un tiempo especialmente complicado para la creatividad, para la creación literaria y poética, para la creación en literatura infantil y juvenil, y especialmente para el respeto a los derechos de autor. Y con esto quiero decir que tenemos un desafío junto a la creación de literatura, sea infantil y juvenil, sea literatura en general, que es el de la educación, el que los planes educativos respondan a las necesidades que tiene la sociedad cultural y especialmente a las necesidades que se plantean los escritores cada vez que crean una obra literaria, pero tenemos también una obligación respecto al educar en la propiedad intelectual. Es decir, en estos momentos hay mucha gente que de manera frívola se lleva un pendrive en el bolsillo, se lleva libros copiados, dice, oye, mira, te voy a pasar este libro, te voy a pasar el otro, y entonces eso se produce incluso en las familias, entre padres e hijos, entre hermanos, y eso es dramático para la literatura, dramático para la creatividad y dramático para la inteligencia humana. Y eso nos afecta, digamos, cruza todos los temas que vais a abordar en la jornada de hoy, en este Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, y afecta a los mediadores, no solo los mediadores padres y madres. Yo creo que hay un espacio que es casi invisible, que es el de la crítica en literatura infantil y juvenil. En la literatura, llamémosle genérica o de adultos, normalmente hay unos mediadores que son los críticos. Respecto a la literatura infantil y juvenil, salvo en revistas muy especializadas, es muy difícil ver comentarios o críticas de literatura infantil y juvenil. En relación con la calidad literaria, también yo creo que es fundamental. Yo he conocido algún caso de algún amigo que ha hecho un libro de un cuento amplio, bueno, es un relato para jóvenes, y el relato lo ha escrito él. Eso me dice, pero sin embargo todas las ilustraciones lo que ha hecho es hacerlas con inteligencia artificial. Y claro, se lo ha autoeditado. Pero ese es un caso que se da en muchos ámbitos. Nunca se confiesa, en este caso me lo contó él, de manera un tanto inconsciente. Yo le eché una bronca porque efectivamente ahí están batallando la Federación de Asociaciones de Ilustradores para lograr que efectivamente se garantiza la propiedad intelectual en todas las publicaciones y que la creatividad humana prima por encima de cualquier máquina o método, digamos, informático de algoritmos que sustituya al ser humano. Y yo creo que en el mercado y la visibilidad también está presente esa preocupación. Yo creo que debemos tenerlo en cuenta porque estamos cambiando de paradigma. Y por eso yo quería cerrar mi intervención haciendo referencia a la campaña que está llevando ACE y la Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores, titulada Por una inteligencia artificial generativa sostenible y ética. Esa es una campaña que se basó en un manifiesto que ya aprobamos el año pasado, que está en la red, está en la página web de ACE y va a estar en la Feria del Libro con un sello un código QR a través del cual se puede entrar para firmar. La página se llama Autores por una IA Sostenible y llevamos más de 1.300 firmas.
entre ellas las firmas al menos en cabeza de ellas, de los premios Cervantes Antonio Gamoneda y Luis Mateo Díez. Hay bastantes premios nacionales de las letras, premios nacionales de literatura en las distintas disciplinas y luego muchísimos, evidentemente hasta 1.300 y pico, yo no he mirado la última cifra, pero deben ir ya bastantes más, autores que son menos conocidos, desde gente conocida como Rosa Montero o Julia Navarro, Lorenzo Silva, etcétera, etcétera. Julia Navarro, Lorenzo Silva no son premios nacionales de las letras, sí lo es Rosa Montero, pero hasta autores desconocidos, poetas poco conocidos, etcétera, etcétera. La única condición para firmar es ser escritor o escritora y solo hay que poner el dato de la profesión, el correo electrónico y firmar. Cuando queráis podéis acceder y espero que bueno, pues la campaña salga adelante en las mejores condiciones. Estamos pidiendo un acuerdo con el Gobierno para que haya una fórmula mediante la cual se garantice lo que los escritores europeos están planteando, y lo están planteando al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, que es que se establezcan los principios y se cumplan de autorización, remuneración y transparencia con respecto a cualquier uso se haga de contenidos que están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, sometidos a derechos de autor. Porque se ha producido, al menos desde 2019, y tenemos constancia de ello, un saqueo auténtico a la obra de autores sin que haya autorización, ni mucho menos remuneración, y por supuesto nada de transparencia respecto a la trazabilidad de los contenidos y de los usos que se les ha dado. Entonces yo creo que ese trabajo debemos llevarlo todos, comprometernos todos, porque en la medida que se aparezcan determinadas firmas en los medios de comunicación respaldando este proyecto, se va a sensibilizar más el Gobierno y en el ámbito europeo se van a sensibilizar los parlamentarios europeos y los órganos de gobierno de la Unión Europea en el ámbito de la cultura y de la propiedad intelectual. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra presencia, buen trabajo y bueno, pues por una IA sostenible y ética. Gracias. Vamos a empezar las intervenciones con Carmen Machuca y Gustavo Martín Garzo. Veréis que Carmen Machuca es muy joven, porque en este congreso por primera vez hemos querido también dar la palabra a nuestros lectores. Ella es una gran lectora de literatura infantil y juvenil y ha tenido la deferencia de venir aquí a contarnos los libros que queremos, los libros que ella quiere y lo que nos gustaría mostrar. Carmen, os la presento con sus propias palabras. Dice Carmen: me llamo Carmen y tengo 14 años, leo y escribo... No, perdonad, leer y escribir, no me había puesto las gafas. Leer y escribir es lo que más me gusta en el mundo. Soy alumna de la Escuela de Escritura Creativa Clara Obligado, amante de la obra de Tolkien y de Patrick Rothfuss. Quedé finalista en el 14º certamen literario Ricardo León de Galapagar y segundo premio del 10º certamen de poesía de la Casa de León de A Coruña. O sea que además de lectora, parece ser que es la siguiente generación que viene a escribir. También disfruto, dice, y me parece muy gracioso, también disfruto jugando con mi hermano, haciendo teatro y viendo cine, haciendo radio con Menudo Castillo, yendo descalza por todas partes y comiendo las croquetas que me prepara mi abuela. Carmen. Bueno, muchas gracias, Pilar. Hola a todos, me llamo Carmen. Lo primero de todo, decir que es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a la ACE y a todas las asociaciones que han colaborado para llevar a cabo este proyecto, que me parece una oportunidad increíble para que hablemos y esto puede resultar en nuevos y mejores libros. Así que también muchísimas gracias a todos vosotros. Me he criado y me estoy criando con vuestros libros, así que muchísimas gracias. Bien, he estado reflexionando sobre la literatura y todo lo que la rodea y me gustaría compartir estas reflexiones con vosotros. Así que empecemos por la propia literatura infantil y juvenil. ¿Qué es la LIG?
Vamos a descomponerlo. Primero, ¿qué es literatura? Yo tomaría la definición de la RAE, arte de la expresión verbal. Sí, pero es que en muchos libros no solo hay literatura. Ha habido debates sobre si considerar las ilustraciones, los cómics, los álbumes ilustrados, literatura. Bueno, así como se pueden leer como se puede leer el cielo, como se pueden leer los sentimientos, yo creo que no solo se lee literatura. Hay veces que yo cojo un libro y me entero de la historia solo mirando las ilustraciones, y eso me lleva a querer leerme las palabras. Así que yo creo que complementar la literatura con otras cosas que se pueden leer, como las ilustraciones, es una idea genial. ¿Y la literatura infantil y juvenil? Bueno, yo no creo que tenga que ver demasiado con los temas que trata la literatura infantil y juvenil, sino más bien con el tono con el que se trata. Porque a los niños se nos puede hablar de cualquier cosa. Lo importante es encontrar, pues eso, el tono adecuado. ¿Cómo se hace eso? Yo no sabría responder de toda esa pregunta, pero yo en mi experiencia, cuando era más pequeña, yo buscaba unas ilustraciones chulas, más que un texto profundo. Buscaba toquetear los libros, leerlos con otra persona. Leía Mafalda o Calvin y Hobbes y me hacían gracia algunas cosas. Más tarde empecé a buscar leer en privado, aventuras más enrevesadas. Volví a leer aquellas tiras cómicas y lo veía desde otra perspectiva totalmente diferente. Cada uno, yo creo que se puede dar con el tono adecuado para la literatura infantil y juvenil, sabiendo utilizar las capas de lectura. Cuando yo, por ejemplo, leo otra vez esas tiras cómicas, estoy descubriendo otra capa de lectura, otra forma de leerlas. Así que, claro, no se puede saber, a pesar de utilizar estas capas de lectura, no se puede saber con qué lectora vas a dar. Porque, por ejemplo, yo leo literatura infantil y juvenil. También me gusta que me lean en voz alta. Lo que pasa es que en vez del Pollo Pepe, me gusta que me lean El Capitán Ala Triste o La Isla del Tesoro. Cada uno tiene su proceso de lectura y ese proceso de lectura va a seguir mientras continuemos leyendo. Bueno, ya que hemos repasado lo que estamos leyendo, vamos al verbo. ¿Qué es leer? Para mí, leer es abrir una ventana a otros mundos, a otras vidas. Yo creo que leer implica un esfuerzo enorme de atención y concentración y de mirar hacia adentro. Y para eso no tiene que ser, en el caso de leer un texto profundo y complicado. Se puede lograr mucho con palabras sencillas. A veces solo quiero leer un rato con mi hermano, echar unas risas y ya está. Y eso es suficiente. Aquel libro con el que nos hemos pasado 20 minutos de nuestra vida ha sido útil. Pero, ¿por qué leemos? Cada uno, supongo, tiene sus razones. La literatura existe porque el mundo no es suficiente, dijo Fernando Pessoa. Yo leo por curiosidad, porque descubro cosas nuevas, porque me emociona, porque me gusta. Las emociones me parecen una parte fundamental de la lectura. Una lectura puede hacer cosas maravillosas en las emociones de los lectores. ¿Qué sentimos antes, durante y después de leer? Yo me pongo a leer y continúo leyendo si tengo curiosidad por saber qué pasará después. Durante mi lectura, pues a la curiosidad se le suman las emociones que me traiga la historia. No quiero decir que me tenga que sentir triste si el texto es triste. Esto es tan personal que cualquiera puede sentir cualquier cosa con cualquier cosa que lea. Y después de leer, depende del regusto que me deje el libro. A veces leo de primeras un libro y no me ha gustado, pero después lo pienso o pienso en una parte de él, lo leo y lo encuentro con otra perspectiva totalmente diferente. Dice la tira cómica Macanudo de Liniers que la diferencia entre un buen libro y un gran libro es que uno estás contenta de terminar y otro estás triste. Eso sí, ¿por qué sentimos cosas mientras leemos? Bueno, no lo sé, pero cuando yo me he emocionado con una historia ha sido porque me la he creído. La he percibido como algo muy real. La ficción es la mentira a través de la cual contamos la verdad, dijo Albert Camus. Para mí, que algo sea imaginario no quiere decir que no exista.
¿Por qué? Porque está ahí. Si me imagino, por ejemplo, un tigre y veo un tigre de verdad y pienso, anda, como el tigre de mi cabeza, estoy demostrando que este tigre de mi cabeza es real, porque lo estoy pudiendo asociar con algo que ve afuera. Lo que tenemos dentro de nuestra cabeza está ahí, existe, está presente en nuestras vidas. Por eso, autores, cuando escribís, creyéndonos lo que estáis escribiendo y entendiendo que existe, nos lo transmitís, nos lo creemos nosotros también. Y después del por qué está el para qué. ¿Para qué leemos? ¿Qué buscamos en nuestra lectura? Podemos buscar, aunque sea inconscientemente, entretenernos o aprender algo. Por cierto que antes he dicho que descubro cosas nuevas cuando leo. A veces se habla de libros para entretener y libros para aprender. Yo creo que no existe tal distinción. Creo que todo depende de la actitud del lector. No puedo decir cuántas cosas he aprendido de libros de ficción, de fantasía, de cualquier cosa. Y también pasa al revés. No sé cuántos libros de cocina habré leído sin cocinar ninguna receta. Y con Los Inklings, de Humphrey Carpenter, me pasó que leí ese libro para hacer un reportaje para la radio, gracias Javi, pero me entretuvo y me emocionó un montón. Hay libros para cualquier cosa. ¿Y qué esperamos de una lectura? Las expectativas que tenemos al abrir un libro pueden venir de opiniones ajenas. Este libro es muy bueno, es muy malo, es de romance, es de fantasía. Pueden venir del aspecto externo, eso de juzgar un libro por la portada, o por la sinopsis, por el grosor, por un millón de cosas. Yo personalmente no suelo esperar nada, al menos no de forma consciente de un libro. Lo abro y si me atrapa continúo leyendo, la importancia de las primeras páginas. Pero, ¿qué es eso que nos da a leer, que hace que queramos seguir leyendo? De nuevo, algo muy, muy personal. A mí leer me ayuda a conocerme mejor, me lleva a descubrir cosas nuevas, situaciones nuevas, y a ponerle nombre a las cosas, incluso algunas que no he visto o no he vivido, y a hacerlo por mí misma. Mi madre me preguntó si leer hace de alguien una mejor persona. Yo creo que es posible, incluso probable, porque te puede hacer ponerte en los pies de personajes y ver las cosas de una manera diferente. Y creo que eso es madurar. De todas formas, ahora que llegamos al tema, también quiero hablar con lo útil que hemos dicho que puede ser la literatura, porque hay gente a la que no le gusta o no quiere leer. Fueron aquellas personas expuestas a la literatura. ¿Cómo se introdujeron a los libros? ¿Se introdujeron acaso? Yo recuerdo haber visto siempre libros a mi alrededor, y no solo en la estantería. Desde siempre ha habido libros pues, en la cama, en las mesas, apoyados contra la pared. Puedo sentarme en el sillón, extender la mano y coger un libro. Las horas que me he pasado en la biblioteca, leyendo, jugando, haciendo talleres, son incontables. Es tan sencillo como observar cómo cambia nuestro cerebro, el cerebro de un niño, cuando la persona que tenemos como modelo, nuestros padres o nuestros tutores, en vez de poner la tele, se ponen a leer un libro. Puede ser precisamente porque la persona se sienta obligada a leer la razón por la que no quiere hacerlo. Por eso yo creo que no hay que forzar. La literatura puede llegarle a alguien en cualquier momento y no se puede saber cuándo ni de qué manera lo hará. Mi padre y mi hermano, por ejemplo, jugaban unos videojuegos que estaban basados en libros y a través de jugar decidieron leerlos. Puede llegar de cualquier manera. Mientras se muestren, se expongan, se pueda acceder a los libros, hay esperanzas de seguir atrapando lectores. Pero recordemos, como dicen en Matrix, yo puedo enseñarte la puerta, pero tú tienes que atreverte a cruzarla. Por último, Pilar me preguntó que cómo sería mi libro ideal. Yo he de decir que para mí no existe tal cosa, al menos no de forma permanente. De nuevo, como no espero nada de los libros, simplemente dejo que me sorprendan. Y a veces no me emociono por lo que estoy leyendo, sino por cómo está escrito. Sois únicos. No tengáis miedo de repetir cosas que ya están dichas o de escribir de forma diferente, porque cada uno le vais a dar vuestro toque personal. Se convertirá en una cosa única, en una cosa totalmente diferente. Y eso es lo que os quiero decir a vosotros, a los autores de libros que leeremos. Por mí, todos los lectores que estén de acuerdo, pedimos que no seamos vuestra frontera, que por querer placernos no pongáis en letras lo que pensáis, sentís, mundos imaginarios, contando con pasión, con verdad, con locura, lo que queráis, os guste, y todo lo contrario. Es una tragedia, autores, una muy dura. Pues explicad, mostrad, volvednos del revés, desde dentro de vosotros.
Haría bien, lo prometemos, no os tomaremos por locos. No os conocemos a la mitad de vosotros, la mitad de bien de lo que nos gustaría, a pesar de que estáis en nuestra estantería. Entrad a aquella historia que os emocione, al mundo, y es posible que en alguna parte, en mar o tierra, tras un tiempo, un día, un mes, le llegue a algún niño y le emocione también. Cualquier lugar contiene el mundo entero, los mismos conflictos, los mismos anhelos. Basta con saber mirarlos. Dijo un licenciado en Filosofía y Letras que ha publicado más de 40 títulos por los que ha ganado, entre otros, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Nadal y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y uno de los autores que con más naturalidad y verdad escriben de los que he leído, y tengo el placer de presentarle con todos nosotros Gustavo Martín Garza. A ver qué puedo decir yo a partir de este momento, ¿no? Yo creo que ya realmente el Congreso deberíamos terminarlo, ¿no? Porque ella lo ha dicho todo y no vamos a ser capaces de decirlo mejor que ella, ¿no? Y con el mismo temblor, que esa yo creo que es una palabra de la que se habla poco a la hora de hablar de literatura y que es absolutamente esencial, ¿no? Es decir, la literatura, por encima de cualquier otra cosa, debe transmitirnos ese sentimiento inexpresable, porque no caben las palabras, que es el sentimiento un poco del temblor, ¿no? En fin, ella ha dicho muchas cosas, ¿no? Me ha recordado, hay un momento en que, entre las cosas que has dicho, Carmen, citas una frase de Pessoa que dice que si leemos es porque el mundo no nos parece suficiente, ¿no? Yo me he acordado de una anécdota que contaba Juan Hidalgo, que era un poeta vanguardista, que murió ya no hace muchos años, ¿no? Entonces Juan Hidalgo, su infancia la pasó en un pueblecito de La Mancha, y entonces recuerda en un texto muy hermoso, para hablar precisamente de la poesía, de qué es la poesía para él, ¿no? Cuando era pequeño y acompañaba a su madre a la tienda, por esa tienda de ultramarinos que había en todos los pueblos, ¿no? Que una tienda donde realmente un colmao, donde había de todo, que era una especie como de pequeño Mercadona, en fin, ahí concentrado en un solo lugar, ¿no? Y entonces allí iban las personas a comprar de todo, y entonces la madre llegaba, se acercaba al mostrador, donde allí estaba la persona que la atendía, y entonces le iba pidiendo todas las cosas que necesitaba, y una vez que había, en fin, cumplimentado toda su lista, preguntaba cuánto era, pagaba, y entonces, bueno, hacía ademán de irse, pero los niños se quedaban delante del mostrador. Y entonces, bueno, había una especie de juego, como de ritual, ¿no? El tendero les decía, pero bueno, ¿qué esperáis, no? ¿Por qué no os marcháis si vuestra madre ya ha comprado todo lo que quería, no? Y entonces, siempre el niño o la niña más atrevido decía, ¿y el algo? Y entonces, ¿en qué consistía esa pregunta? Pues es que estaban los niños acostumbrados a que este tendero, que era muy amable con los niños, una vez que se terminaba la compra, sacara unas vasitas de regaliz, unas bolas de anís para darle a los niños. Y los niños no se querían ir sin recibir ese algo. Y dice Juan Hidalgo, y esto es lo bonito, ¿no?, de esta anécdota, ¿no? La poesía es ese algo. Es decir, ese algo es como un exceso de sentido, algo que se añade a lo ya bastante, que en principio no parecemos necesitar y que sin embargo misteriosamente tiene el poder de abrir, en fin, nuestra mente, nuestro pensamiento, a ese campo vastísimo que es el campo de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, claro, eso es de alguna manera lo que hace necesaria y lo que justifica toda la literatura, todo el mundo de la literatura y de los libros, ¿no? No hay nadie, el ser humano es un ser que nunca está conforme con lo que tiene. Por más satisfecho que esté de la vida que lleva, vamos a imaginar una vida más o menos lograda, de alguien que, bueno, pues ha conseguido tener una familia con la que se encuentra a gusto, un buen trabajo, que tiene sus amigos en esa ciudad, ¿no? Que vive apaciblemente, ¿no? Más o menos con todos esos sueños que uno puede tener cuando crece, pues más o menos cumplidos, ¿no? Sin embargo, ese alguien en un momento determinado
va paseando por el parque una buena tarde en que de pronto hay un sentimiento un poco como de melancolía, inexplicable, como tantas veces es la melancolía, ¿no? Que se siente triste y no sabe muy bien por qué, y se sienta en el banco, se queda mirando a su alrededor, y al mirar a su alrededor también está pensando en su propia vida, y entonces se dice a sí mismo, bueno, pero ¿y esto es todo? La vida es esto que yo tengo, no hay más. Me tengo que conformar, que no está mal, porque es verdad que no está mal, pero no puede ser que la vida sea solamente eso, ¿no? Entonces siempre ahí hay un anhelo, que es el anhelo de otra cosa, la espera de otra cosa. Entonces, en cierta forma, para mí, todo el mundo de la literatura, y mucho más, desde luego, cuando estamos hablando de niños y de adolescentes y de jóvenes, ¿no? Siempre tiene muchísimo que ver con ese anhelo de otra realidad, en el fondo con el deseo de aventura. De ahí que a los niños les gusten mucho, a los jóvenes sobre todo, les gustan mucho las historias de aventuras, ¿no? Las historias amorosas también, ¿no? Pero en el fondo el amor es una aventura, ¿no? Y no es tan diferente, digamos, a una historia de alguien que en un momento determinado abandona un lugar y se encamina hacia lugares distintos en los que no sabe qué va a encontrar, ¿no? En el fondo, a través de la experiencia amorosa también nos pasa lo mismo. Nunca sabemos quién es el otro, nunca sabemos qué nos va a esperar, digamos, de esa historia. Es decir, bueno, y es una aventura de descubrimiento del otro y a través del otro de uno mismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase de Antonio Machado, que dice, ese Antonio Machado de la última época, que es un poeta absolutamente genial, ¿no? Porque es un poco como el poeta, tiene mucho que ver con Pessoa, de la heterogeneidad del ser. Bien sabes que Pessoa creó una serie como de poetas imaginarios porque no le bastaba con ser él mismo, sino que cada vez sentía que en él había, como decía Rimbaud, ¿no? Yo soy otro, ¿no? Es decir, el que escribía los poemas no era exactamente el mismo que en un momento determinado estaba hablando, salía de su casa. Había ahí otro ser, ¿no? Dentro de él, ¿no? Otra identidad posible, ¿no? De alguna manera es cuestionar un poco la identidad, ¿no? Entonces, Machado dice, no hay espejo, todo es fuente. Fijaros qué frase, una frase tan sintética y que realmente para mí contiene absolutamente todo lo que es la literatura, ¿no? Vivimos en una época, si lo pensáis, que vivimos completamente rodeados de espejos. Constantemente queremos ver en lo que nos rodea lo que somos, un reflejo de lo que somos, en las fotos que nos hacemos, en cómo organizamos, digamos, nuestra vida. Es decir, no queremos abandonar ese mundo de lo conocido, ese mundo de lo ya logrado, de lo ya dicho, de lo que ya es, de alguna forma, ¿no? Y todo lo que de alguna forma viene a perturbar esa visión un poco pequeña, pero, en fin, amigable del mundo, inmediatamente lo rechazamos, ¿no? La literatura es lo contrario, es romper con esos espejos, y donde había un espejo, ver una fuente que te va a llevar, no sabes a dónde, te va a llevar al mundo amplio, infinito de lo otro. Y el mundo de lo otro es el mundo de la noche, el mundo de lo otro es el mundo de los sueños, es el mundo de nuestros deseos, es el mundo de todo lo que queremos decir y no sabemos decir, ¿no? Es el mundo donde está esa vida oculta que hay en cada uno de nosotros y que en el fondo, al lado de esta vida que tenemos todos los días, de esta vida que en este momento tenemos, en el fondo es la que de verdad nos representa. Esa es un poco la historia. Esa vida, de alguna forma, y aquí, en fin, voy a retomar el tema de esta charla, ¿no? Para mí tiene que ver con el anhelo de esas cosas que encuentran los niños, con el hecho de ser un niño, con la infancia, de alguna forma como lugar, como territorio, como país, como patria perdida. Se ha dicho de tantas maneras, es decir, lo decía Rilke, que la verdadera patria, la única patria que le entiende, es la infancia. Y de alguna forma todos quedamos marcados por ese tiempo misterioso que pasamos cuando éramos niños, ¿no? Y yo pienso que a ese niño que fuimos, o a esa niña, y que de pronto desaparece, se va del mundo, no le hacemos demasiado caso. Esa es mi idea. Hay una frase que me gusta mucho de Ana María Matute, no sé si tengo aquí luz,
bueno, que yo utilizo en el, como, es un poco la cita inicial de este libro, El país de los niños perdidos, que es un poco de lo que quería hablar, ¿no? Que dice: todos los niños desaparecen misteriosamente. Cuando menos se lo espera uno, un día los niños se han ido y no vuelven más. Fijaros qué frase. ¿Dónde están los niños cuando crecen? Todos si hemos tenido algún niño o hemos vivido cerca de un niño, todos sabemos que llega un momento en que ese niño o esa niña empieza a crecer y un día, cuando vamos a darle ese último beso o vamos a su cuarto pues para ver si está tapadito y no coge frío durante la noche, descubrimos para nuestro asombro que en vez de en esa cama encontrarnos con ese pequeño que se había acostado, al que nosotros habíamos llevado de la mano, nos encontramos con un chicarrón que mide 1,80. Y literalmente es así. Y bueno, y uno se pregunta entonces, o con una chica, da igual, con una mujer, hecha y derecha, no aquella niña, ¿no? A la que encontrábamos, con la que jugábamos a todas las horas, ¿no? Y ese niño y esa niña, ¿dónde están? Desaparecen y no vuelven nunca. La infancia es un reino perdido, absolutamente. Es un reino perdido. Esto yo creo que quien lo cuenta maravillosamente es Barley en Peter Pan. Bueno, gran parte de la literatura infantil tiene que ver con tratar un poco de hablar de ese reino que hemos perdido, digamos, al crecer. Con la idea, que es una idea muy repetida y muy cierta, de que el niño y la niña están lejos de ser un proyecto del hombre o de la mujer que van a ser. Que más allá de que en efecto ese niño o esa niña tendrán que crecer y transformarse con el tiempo en un hombre o en una mujer, en dos personas adultas, al transformarse en un hombre y una mujer adultas, van a perder por el camino algo que es absolutamente esencial y que tiene que ver absolutamente con este mundo un poco de la literatura y de la poesía del que estamos esta mañana hablando hoy, ¿no? Es decir, ¿dónde queda ese mundo? En Peter Pan todos sabéis que hay la isla de los niños perdidos. La isla de los niños perdidos, que es donde Peter Pan lleva a Wendy y a sus hermanitos, los lleva volando en busca de esa isla. Hay un momento muy divertido en Peter Pan, que es una novela. Si hay un libro que ha contado lo que es la infancia, es Peter Pan. Yo no sé si lo habéis leído de mayores, pero debéis hacer. ¿Tú lo has leído de mayor? Bueno, de mayor. Es un decir. Pero bueno, está bien. Quiero decir, es un libro tan hermoso y luego cuenta verdades tan esenciales que realmente merece la pena volver a él una vez que hemos dejado de ser niños, para darnos cuenta de todo lo que hemos dejado atrás. ¿Qué pasa? Peter Pan se lleva a Wendy y a sus hermanitos volando por la ventana, fíjate, tú has hablado del libro como una puerta, como el acceso, digamos, a otra realidad, ¿no? Y es verdad que en los cuentos abundan muchísimo esos accesos, esas puertas, ¿no? En las crónicas de Narnia es la puerta de un armario, ¿no? Es un armario común que, sin embargo, conduce a otro reino completamente, que está más allá, digamos, de esa casa en la que están alojados momentáneamente, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas es el hueco de un árbol. Alicia sigue al conejito, al conejo blanco, y entonces en un momento determinado le ve colarse por ese árbol, ella se cuela, también muy decidida, porque claro, los niños en los cuentos tienen que ser decididos, tienen que hacer cosas peligrosas, porque si no se meten en líos, el cuento no existe. Clarísimamente, la pobre Caperucita, si no hace caso al lobo, evidentemente pues sería una niña muy sensata, a la que habría que probablemente sus maestros felicitarían por haber obedecido sus recomendaciones, pero a la vez nos quedábamos sin cuento. Los cuentos siempre surgen de una transgresión, es decir, de un deseo de no hacer exactamente lo que los adultos están pidiendo que hagas. Esta es la realidad, ¿no? Bien, entonces Peter Pan se lleva a Wendy y a sus hermanos, y en un momento determinado Wendy le pregunta, al ver ese panorama de los tejados de Londres, supongo que incluso se asusta un poco y se pregunta, bueno, pero ¿qué aventura es esta que estoy viviendo, ¿no? Además un poco responsable de sus hermanos pequeños, y le pregunta a Peter Pan, ¿pero a dónde vamos? Y Peter Pan le dice muy ufano, a la isla de nunca jamás. Y
Gwen insiste, pero bueno, ¿y esa isla dónde está? Y dice, no lo sé. Dice, bueno, pero, ¿y si no lo sabes? ¿Cómo vamos a llegar a ella? Y fíjate lo que le contesta Peter Pan. No, la isla nunca jamás, no eres tú quien tiene que encontrarla, sino que es ella la que te encuentra a ti. Esto yo creo que es una idea bien bonita, ¿no? Y tú también lo has dicho en un momento determinado, al hablar como la literatura, cuando una persona se pone a leer un libro, es importante que no espere nada, ¿no? Que crea un espacio de espera donde algo sorprendente, algo nuevo, algo diferente pueda aparecer en su vida. Y esa es la verdadera forma de leer. Hay muchísimos lectores que no hacen eso y en el fondo siempre buscan aquellos libros que tienen que ver con sus gustos, con aquello que de alguna manera fortalece su idea de lo que son, etcétera, etcétera. Pero ese no es un buen lector. El buen lector es el que al abrir un libro, en el fondo, quiere ser cuestionado. Quiere que le digan que a lo mejor la vida que tiene no es exactamente la mejor vida o que puede haber en él otras vidas posibles de las que él no se está dando cuenta y que si es atento con la lectura de esos libros, a lo mejor empieza a tomar atisbos de lo que esas vidas pueden ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, la poesía es lo que te encuentra, lo que emerge, lo que llega a ti cuando no lo esperas. Y es un poco lo que te pasa al leer, que es una experiencia poética, debe ser una experiencia poética. Más allá, un libro de enseñarnos cosas, un libro tiene que tener el poder un poco como de cautivarnos, de llevarnos a un lugar de encantamiento, a un lugar de fascinación, ¿no? Un lugar donde, no sé, podemos ver lo que habitualmente no vemos, en definitiva, un lugar de visión, de cierta forma, ¿no? Para el que incluso no tenemos palabras para explicar lo que nos pasa. Yo creo que todos esos lugares tienen que ver con el mundo, con la infancia, tiene que ver con ese mundo que dejamos atrás, digamos, al crecer, ¿no? Peter Pan lleva a esa isla, la isla de los niños perdidos. En un momento determinado de los niños perdidos, cuando le preguntan no sé quién a un personaje que quiénes son, o el propio Barley dice, los niños perdidos son esos niños que las niñeras y las madres, cuando van distraídas por el parque con sus cochecitos, sin darse cuenta se ponen a hablar entre ellas y el niño se cae y entonces se pierde, ¿no? Y sigue en su camino. Dice, por eso dice con mucha gracia, por eso en la isla de niños perdidos no hay niñas, porque las niñas son suficientemente listas como para no caerse del cochecito y si se caen para no perderse, en definitiva. Bueno, eso es una tontería, pero bueno, que sí que da cuenta un poco de lo que Barley pensaba de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces, pero claro, también se dice, y esto es importante, el análisis un poco como que se hace de esos niños perdidos, algunos autores, lo que te vienen a decir que los niños perdidos son los niños muertos. Son los niños que, porque en esa época, la época en la que Barley escribe el libro, morían muchísimos niños, muy pequeños. Entonces todos esos niños que perdían sus madres y sus padres, ¿a dónde iban? Esos niños que apenas habían empezado a vivir. Había un lugar donde de alguna manera se reunían y por lo tanto la isla de los niños perdidos es la isla de los niños que, en definitiva, que no han llegado a crecer nunca, porque al morirte no creces y por lo tanto no pierdes esa cualidad misteriosa y única que solo los niños tienen y que todos al crecer inevitablemente vamos a perder. Y la vida luego va a ser la búsqueda de esa cualidad que no, indefinible, ¿no? Que no sabemos lo que es. Y habrá momentos en la vida en que las recuperemos misteriosamente. Hay momentos porque, claro, todo eso perdido regresa misteriosamente en muchos momentos de la vida. No se pierde del todo. Regresa cuando amamos a alguien, regresa cuando hablamos con un animal, regresa cuando jugamos con un niño, regresa cuando alguien que ha perdido un ser querido habla con ese ser querido. Es decir, hay momentos en la vida que son momentos misteriosos, momentos mágicos. Que mágico no quiere decir que no se sufra en ellos, porque si tú estás recordando la presencia de un ser querido que ha muerto y al que ya no puedes ver en el mundo, y a pesar de todo hablas con él, estás teniendo presente que en efecto que esa persona ha muerto, ¿no? Y a pesar de todo le sigues de alguna manera reclamando, ¿no? Pero hay momentos en la vida que de alguna manera desmienten ese despotismo de la razón que nos impone
lo que son las cosas. La razón siempre nos dice lo que son, lo que podemos encontrar en el mundo, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero deja fuera un mundo inmenso, fuera un mundo inmenso. Es como si la razón fuera una casa demasiado pequeña para que cupiera en ella toda nuestra vida. Esta es un poco la clave. ¿Qué significa todo esto? Es un poco como si tuviéramos un chalecito de esos, una casa adosada, de la que estamos tan orgullosos, que tiene su jardín, su parcela, estamos encantados con ella, porque todo es un espacio, digamos, de seguridad y de reconocimiento, porque eso sentimos que lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y que en cierta forma es una prolongación de lo que somos. Pero en esa casita, en ese recinto, ¿está toda nuestra vida? No, claro que no, porque ¿y nuestros sueños? ¿Y nuestros deseos? ¿Y la noche? Cuando llega la noche, ¿qué pasa? ¿Qué hay en la noche? ¿Y por qué sentimos esa llamada, digamos, de la noche, de la oscuridad, ¿no? ¿Qué hay en ese mundo? Es decir, ¿qué hay cuando de pronto nos perdemos por un camino, andamos por un camino por el bosque y de pronto algo nos llama y nos vamos detrás de aquello que nos llama? ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños se pierden. ¿Por qué? Porque siguen las llamadas. De pronto se sienten llamados por algo, ¿no? Es muy típica esa escena de todas las películas de miedo, las películas góticas, en que una jovencita o un niño entra en una casa llena de telarañas, oscura, etcétera, entra allí y claro, ya el espectador está aterrorizado, como diciendo no entres, pero bueno, esa criatura no solamente entra, sino que se asoma por allí, hay unas escaleras inmensas y entonces hay un ruido que viene del sótano y entonces para allá que se va. Y claro, tú dices, pero bueno, pero no hagas eso, pero que no bajes, que allí solamente te puede esperar, vete a saber qué atrocidad, y sin embargo va para allá. ¿Por qué va? ¿Qué le llama? Hay una llamada. La misma llamada que hace al príncipe de la Bella Durmiente cuando va por el camino dirigiéndose al lugar al que se dirige, en un momento determinado, cuando pasa por ese bosque misterioso, hay algo que le hace abandonar ese camino e internarse en ese bosque. Que de pronto las zarzas se retiran porque la maldición se ha cumplido y gracias a ese camino que se abre en el bosque él va a llegar a ese lugar encantado, que es donde todos están dormidos, todos están muertos, es un lugar de muerte. Llega a un lugar de muerte el príncipe, pero porque ha respondido, digamos, a esa llamada. Entonces, todas esas llamadas de alguna forma tienen que ver, son muy propias, digamos, del mundo infantil, donde el niño siempre es un ser, digamos, abierto a lo imprevisible, a lo nuevo. Está siempre en ese umbral del que hablaba Carmen, que es esa puerta que nos conduce, digamos, a otro mundo, a otra realidad, ¿no? A ese vastísimo mundo de lo otro. Por ejemplo, los dioses griegos tenían un montón de divinidades que eran las diosas de la frontera, que llamaban, por ejemplo, Artemisa. Artemisa era una diosa muy potente, una diosa que por otra parte tenía un lado bondadoso, porque cuidaba a los bebés, porque se ocupaba de las mujeres en sus partos, etcétera, ¿no? Pero a la vez era terrible, porque no admitía que nadie la pudiera contemplar, que nadie la pudiera ver, porque era muy celosa de su intimidad, ¿no? De forma que... Pero bueno, ahí tiene lugar el encuentro ese con Acteón, ¿no? Que es este joven cazador que un buen día se interna ahí en el bosque con sus perros y en un momento dado oye un ruido detrás de los arbustos, se acerca lleno de curiosidad para ver qué es lo que hay allí, se para esas ramas y qué es lo que contempla. Contempla a Artemisa bañándose desnuda en una laguna. Y entonces se queda completamente deslumbrado por esa visión. Y tan deslumbrado se queda que en vez de salir huyendo de allí al momento, porque sabe que se la está jugando y que si Artemisa la descubre le va a pasar algo terrible, entonces sin embargo no puede moverse de allí. Y en efecto pasa lo que nos tememos. Artemisa se da cuenta y le sorprende mirándole. Y entonces hay un momento genial en las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Cuando Artemisa le descubre, coge un poquito de agua de la fuente y se la tira, le salpica con ese agua y le dice a Acteón, anda, ve y cuenta lo que has visto. Inmediatamente añade, si puedes. ¿Por qué le dice si puedes? Porque ese agua al salpicarle la transforma en un ciervo. Y un ciervo ya no puede hablar. Y además que consigue que los perros que le acompañan, al ver que es un ciervo, no se acuerdan de su amo, le atacan y le despedazan.
Ese es el castigo que Artemisa le pone a este muchacho. Bien, leer es buscar esas salpicaduras de la diosa, desde mi punto de vista. Eso es leer. Leemos buscando, hablabas tú, eso que decíamos al principio, el temblor. Es decir, que la lectura te lleve a un lugar de temblor, un lugar donde no sabes qué te está sucediendo, donde no sabes explicar exactamente lo que pasa allí, porque ese lugar te lo da todo y a la vez te priva de las palabras que necesitas para explicar lo que te está sucediendo, como le pasa a Arteón, cuando esa salpicadura le transforma en un cielo. Decía Roland Barthes, no es posible hablar de lo que amamos, porque lo que amamos tiene el poder de enmudecernos. Se puede hablar muy fácilmente, esto nos pasa muy a menudo, podemos hablar con mucha facilidad de una película que no nos ha gustado. Entonces enseguida encontramos argumentos y razones para incansables además, ¿no? Pero hablar de verdad de una película que nos ha hecho, que nos ha conmovido hasta las lágrimas, salimos de allí sin mudos, literalmente. No sabemos qué decir. Y claro, y de alguna forma esa mudez nos lleva a ese tiempo también un poco de la infancia, ¿no? Porque la infancia es un periodo, por otra parte, muy largo, porque el ser humano, claro, de transformarnos en seres humanos significa entrar en el mundo del logos, entrar en el mundo de lo simbólico, entrar en el mundo de la palabra, ¿no? Pero ese ser que se transforma en un humano tarda mucho tiempo en hacer todo este recorrido. Evidentemente, cuando está en el vientre de su madre no es un ser humano, ni siquiera un bebé podemos decir que es un ser humano, no. Es una criatura misteriosa, incluso yo creo que hasta los 5 o 6 años los niños no, en fin, les llamamos niños, pero son criaturas del bosque, de alguna forma. Son seres que vienen, no sabemos muy bien de dónde, pero ahí están con nosotros. Y lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en recoger a esas criaturas y en transformarles en un hombre o en una mujer, transformarles, digamos, en adulto. Es la tarea que tenemos como padres y como educadores, ¿no? Pero a la vez yo pienso que es muy importante ser conscientes de que a la vez que les estamos transformando en seres que van a poder ser dueños de sí mismos, que van a tener una razón con la que van a poder vivir y relacionarse con el mundo y ser críticos con las cosas que hay, a la vez les estamos apartando sin querer de un mundo que era el mundo verdadero, el mundo del primer día, el mundo en el que las cosas acababan de crearse, que ese mundo es el mundo en el que se vive en la infancia, ¿no? Hay una fábula que es muy bonita, que pertenece un poco como al mundo celta, yo creo que es una fábula escocesa, ¿no? Que está muy influenciada por el mundo celta, que cuenta o de Irlanda, bueno, no me acuerdo, da igual. Cuenta que hubo un momento en que Eva, Dios, Yahvé, quiso conocer a todos los hijos que Eva había tenido, porque Eva tenía muchísimos hijos, ¿no? Y entonces Yahvé le pidió que se los enseñara, que llevaba mucho tiempo sin verlos y quería saber, bueno, pues que les enseñara a sus hijos. ¿Qué hizo Eva? Entonces Eva se dio cuenta, bueno, toda esta troupe que tengo, ¿cómo se lo voy a enseñar a Yahvé, no? Además, algunos eran intratables, muy revoltosos, estaban haciendo faenas, se bañaban en los lugares más inadecuados, es decir, se manchaban, algunos eran, en fin, lo que es tantas veces un niño, ¿no? Como bien lo sabéis, ¿no? Y entonces dijo, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a apartar, voy a establecer hacer dos partes, voy a coger solamente los niños, digamos, más educados, más tranquilitos, los niños que uno se atreve, digamos, a mostrar a los demás y de los que se siente orgulloso, y toda esta banda de truanes, ¿no? Que en el fondo son los personajes de Peter Pan, de los niños perdidos. Si recordáis perfectamente Peter Pan, en esa isla, la isla de los niños perdidos, está llena de niños que son todos unos salvajes, son unos pequeños psicópatas todos, como el propio Peter Pan. El Peter Pan es un pequeño psicópata, ¿no? No obedece absolutamente nada y solamente se deja llevar por aquello que Freud llamaba el principio del placer. Para él no existe el principio de la realidad, sino el principio del placer. Y todos están cometiendo locuras. Y es curioso que en Peter Pan, la única que es capaz un poco de controlar a estas criaturas salvajes completamente es Wendy, a través de los cuentos.
Porque Wendy, al ver todo aquel desbarajuste, pues el quien quiere poner un poco de orden en ese mundo y no se les ocurre otra cosa que contarles cuentos. Y entonces, curiosamente, todos esos niños tan perdidos, les encanta que Wendy les cuente historias, las historias que cuenta, y se quedan embelesados escuchándola, ¿no? Y siempre quieren otra cuando termina, y otra más, ¿no? Los cuentos. Gracias a los cuentos, esos niños salvajes se transforman en niños que más o menos sabemos si se han sentado en esa silla, cuando apartamos la vista, van a continuar ahí, ¿no? Bien, pues entonces, esto hace Eva en esta historia. Aparcha, lleva afuera todos esos niños que piensa que no pueden buscar la llave porque son impresentables, y le enseña a los otros. Llave lo ve complacido, lo bien educados que están, los creciditos, es decir, bueno, está encantado y la felicita a Eva, pues qué bien, y ya está, ¿no? Y entonces, claro, y se marcha. Pero entonces a Eva ahora se le plantea un problema. Dice, claro, y ahora, siempre que Llave quiera venir a este mundo, yo, estos niños les tengo que tener fuera, y entonces por lo tanto les aparta también un poco del lugar donde ella vive y crea un lugar, o sea, se lo pongo allí como en el bosque, como una especie como de campamento improvisado donde viven todos estos niños. Y llega un momento en que incluso se olvida de ellos, porque se ocupa de los otros y se ocupa, bueno, pues de todos los deberes que, como, en fin, más o menos ama de casa, le corresponden, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice esta leyenda? Fijaos qué hermoso. Pues que el mundo de los elfos, de las hadas, de los duendes, todo ese mundo de esas criaturas invisibles, ¿no? Ese pueblo invisible del que hablan las leyendas, ¿no?, irlandesas, etc., son esos niños que Eva apartó de la mirada de Dios. Son esos niños que se transformaron en esos lugares olvidados, en todas esas criaturas. Esas criaturas, claro, por una parte dices, qué extraño es esto, pero claro, el hecho de que las transformaran en esas criaturas quiere decir que esas criaturas siguen ahí y de vez en cuando aparecen en la vida nuestra y se hacen presentes con sus travesuras, ofreciendo dones misteriosos, ¿no? O sea, de alguna manera siguen cerca de los hombres, entregándole las cosas que estos, digamos, al crecer y transformarse en personas razonables, de alguna manera han perdido. ¿Por qué os cuento todo esto? Que yo no sé exactamente el tiempo que tengo. Por eso es el problema. En fin, se me quedan muchísimas cosas. Porque claro, vamos a ver, os cuento todo esto por una razón muy sencilla. Cuando hablamos de los cuentos, siempre desde el punto de vista un poco como pedagógico, claro, los cuentos es verdad, como decía Carmen, que sirven para muchas cosas. Los cuentos, en primer lugar, son un acto de amor. Esto es lo esencial, ¿no? Un acto de amor que el padre o la madre pues hace a su niño. Es decir, el niño o la niña tiene que irse a la cama, le pedimos que se quede solo en el peor momento, que de alguna forma el adulto es completamente, en este caso, irracional, porque a quién se le ocurre pedir que el niño o la niña se quede solo justo cuando más desasistido está, cuando llega la noche, y por lo tanto la noche las paredes desaparecen, aquello se transforma en una especie de océano de sombras donde cualquier criatura monstruosa puede aparecer y sin ningún problema llegar hasta la cama donde yo estoy dormido, donde yo estoy dormida, y apoderarse de mí. Entonces, claro, el niño o la niña se asusta. A todos les da miedo la oscuridad, porque la oscuridad les pone en contacto con ese fondo no visitado del mundo, ¿no?, pero que está, digamos, en nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hace? La lleva a la cama y entonces lo que quiere, lo que hace es pedirle un cuento. No, tira de la mano de su madre o de su padre y le dice, no, quédate aquí conmigo. O sea, por lo tanto, el cuento, en primer lugar y por encima de cualquier otra cosa, es un acto retardatorio. Es una forma de decirle, no te vayas todavía, quédate conmigo un poco más. Y ese acto retardatorio tiene que ver también con el mundo amoroso. Quédate, quiero que te quedes conmigo porque te amo. Y entonces tú me estás entregando, a través de esas palabras, a través de ese cuento, me estás entregando el amor, me estás haciendo verte que yo soy especial para ti, que es lo que sienten todos los niños. Por eso, cuando se habla del momento fundacional de la literatura, para mí es eso.
Y yo siempre insisto, cuando hablo con adultos, el momento fundacional de la literatura es cuando ese niño muy pequeñito o esa niña muy pequeñita le acompañamos a la cama y nos pide que le contemos un cuento. Ahí se está creando el lector o la lectora, que incluso a lo mejor ese luego no es lector o lectora, porque esto es otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace lectores? Pues es un enigma, realmente no se sabe por qué. Un niño o una niña, de alguna manera, se siente atraído por la lectura y otro no. Incluso eso lo han experimentado muchas veces los padres, que han educado exactamente igual a sus hijos, y hay uno que lee y otro que no lee nada, ¿no? Pero bueno, no importa que no lea, tampoco hay que dar tanta importancia a lo de leer, porque tampoco es verdad que la lectura nos haga mejores. Es decir, hay mucha gente, yo conozco, que son grandes lectores y más vale tenerles lejos, porque, en fin, no son nada fiables en las cosas que te pueden decir o que pueden hacer, ¿no? Yo creo que la bondad o la maldad va por otros caminos diferentes, ¿no? Pero, en fin, el caso es que el niño quiere que su madre le cuente un cuento porque se quiere sentir amado por ella y a la vez protegido. Y luego, la siguiente función del que cumple el cuento es una función protectora. Es como crear para él, a mí me gusta llamarlo de una forma, con una metáfora muy simple, es como construir como una casita de palabras, ¿no? Aquella casita de paja que construía en los cuentos de los tres cerditos, el cerdito pequeño, y es la importante, porque la de ladrillo no. ¿Cómo se vas a meter en una casa de ladrillo si no la puedes luego abandonar? La buena es la casita de paja, que aunque sea más débil, no te separa del mundo. Que es lo que, por eso el que en ese cuento, el cerdito que cautiva, siempre es el cerdito pequeño que construye enseguida la casa y se va por ahí cantando por el bosque a disfrutar un poco de la vida y de la naturaleza, y no el que, obsesionado con lo que puede llegar el lobo, se dedica ya a construir una casa y hasta el punto de que queda allí como encerrado, y esa casa que en principio tenía que protegerle es una cárcel de la que ya no puede salir, ¿no? Bien, pues esa casita de paja, eso es un cuento. Una casita que el padre, la madre, que el adulto crea para ese niño, para que se sienta medianamente protegido en medio de la incertidumbre, ¿no? Que es la oscuridad y que es la noche, ¿no? Y los cuentos, claro, también sirven pues porque de alguna forma contienen enseñanzas. Enseñanzas no elementales, no primarias, ¿no? Todos los cuentos comportan enseñanzas, sin ninguna duda, ¿no? Que a veces no son fáciles, ¿no? Pero está claro que el niño o la niña que ha escuchado cuentos, yo estoy convencido de que está mucho más preparado para enfrentarse a la vida que un niño que no los ha escuchado. Os pongo un rápido ejemplo. Es decir, un niño que ha leído, que le han contado el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel son abandonados, llegan por el bosque a una casita que es la casita de chocolate, donde es la casita de todas las delicias. Pero ¿qué pasa? La gran paradoja. Los cuentos son de una complejidad extraordinaria, ¿eh? Los cuentos infantiles, ¿no? Es decir, son algunos de los poemas más hermosos que han escrito los seres humanos, ¿no? Los cuentos estos maravillosos. Y resulta que esa casita, que es la casa de todas las delicias, es la casa de la muerte. Porque allí hay una bruja que lo que pretende con esas delicias es alimentarles, es engordarles para comérselos. Eso es realmente lo que hace. Entonces, en definitiva, que claro, yo digo, un chico, un niño, una niña que ha escuchado este cuento, cuando se hace mayor, es adolescente y se ve tentado, por ejemplo, pues que todos es lógico que se sientan tentados por cosas como acercarse al mundo de la droga, etcétera, ¿no? La atracción que puede entender, que puede tener ese mundo, prueban una droga y entonces probar una droga es estar en la casita de chocolate. Pero si se acuerdan de ese cuento, deben saber que sí, que esa droga les promete la felicidad, les lleva a un paraíso, pero a la vez eso es sospechoso. Eso quiere decir que a lo mejor te puede pasar algo malo y por lo tanto tienes que tomarte tus precauciones. Esas son las verdaderas enseñanzas. Pero bueno, más allá de las múltiples enseñanzas de los cuentos, hay otra razón que a mí me parece importantísima y es en la que quería yo insistir en esta mañana, ¿no? Aunque casi no me queda ni tiempo para hacerlo, pero bueno, en fin, os lo digo. Quiero decir, más allá de todas esas razones por las que los cuentos son importantes, los cuentos hablan de ese tiempo en que el niño fue niño. Hablan de la infancia. Y de alguna forma, a pesar de que le decimos al niño
eres un niño, eres una niña, vas a tener que crecer, vas a tener que transformarse en un adulto. Contándole cuentos es un poco como si le estuviéramos diciendo, pero a la vez nunca debes olvidar ese territorio misterioso del que procede y del que hablan todos los cuentos. Ni debes olvidar las palabras, digamos, de las que están hechas. Porque claro, y ya termino ahora, de verdad, las palabras de la literatura, las palabras de la poesía, las palabras que aparecen en los cuentos que contamos a los niños, no son exactamente las palabras que nosotros utilizamos para entendernos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. No son las palabras que yo estoy utilizando, ¿no? Natalia Ginsburg hablaba de las palabras del día y las palabras de la noche. Las palabras de la noche son las palabras que no son exactamente, como os digo, las palabras que hablamos durante el día, con fines fundamentalmente prácticos, para expresar nuestras necesidades, para llegar a nuestros tratos, etcétera, etcétera. Son palabras misteriosas que nos llevan a lugares muy difíciles de definir, ¿no? Y esas palabras aparecen en muchos momentos de la vida. Por ejemplo, no solamente aparecen cuando una madre está contando un cuento a su niño, claro que le está hablando con esas palabras misteriosas, ¿no? Pero también aparecen cuando dos amantes están hablando. ¿Cómo son las palabras que utilizan los amantes para hablarse, para contarse cosas? ¿Son las mismas que utilizamos nosotros? No. Son completamente distintas. Son palabras, aunque en apariencia sean las mismas, son palabras capaces de decir cosas que nosotros no podemos decir. Pero las palabras que dice un pastor con las que habla con sus ovejas, ¿qué pasa? ¿Qué palabras son esas? ¿Son las mismas que este pastor va a utilizar luego cuando llegue al mercado y esté discutiendo el precio que cuesta la lana o que cuesta la leche? No. Cuando habla con sus ovejas, si de verdad ama a sus ovejas, está diciéndole cosas y está tratando de comunicar, decir cosas que no tienen que ver con eso. Las palabras con las que una persona habla con los muertos, habla con un muerto querido, ¿a qué orden pertenecen de la realidad, ¿no? Todas esas palabras, de alguna forma, las palabras con las que con un creyente habla con su Dios, que habla con los ángeles, ¿no? ¿Con qué palabras alguien que cree en los ángeles habla con los ángeles, ¿no? ¿Qué palabras son esas? ¿Qué palabras, no? Decía, y ahora termino ya, de verdad, había una versión de los judíos Hasidi, que son estos judíos que son, bueno, muy dados a la fantasía, ¿no? Un pintor, por ejemplo, como Chagall es un judío Hasidi, ¿no? Que en la historia del mito de Babel, él la contaba de la siguiente manera. Vamos a ver, no es verdad que el castigo con el que Yahvé castiga a los hombres por querer construir esa torre sea la multiplicación de las lenguas. Él dice esta historia, las múltiples lenguas existían, porque eran cada una del pueblo de donde procedía la gente que se había reunido allí para construir la torre. Entonces, ¿qué hace Yahvé? Y más o menos se entendían, ¿no? Es decir, ¿qué hace Yahvé cuando ve que están construyendo aquella torre para llegar hasta él y les quiere castigar? No le hace olvidar esas lenguas, porque esas lenguas estaban allí, ¿no? Les hace olvidar otra lengua que también existía, porque al lado de las muchas lenguas existía otra que era común a todos, que era la lengua con la que los hombres hablaban con la divinidad. Y entonces lo que hace Yahvé es hacerles olvidar la lengua con la que hablaban con la divinidad. Ese es el castigo que les pone. Y solamente se quedan con las muchas lenguas relacionadas cada una con su pueblo. Podemos quitar, si queremos, la palabra divinidad y hablar que esa lengua, digamos, perdida, que para mí es la lengua poética, es la lengua que nos permite hablar con el mundo, hablar con los animales, hablar con las fuentes, hablar con los ríos, que nos permite entrar en ese mundo de lo otro, de lo que hemos estado hablando, y traer una historia de lo que allí nos ha pasado. La lengua de los cuentos es esa lengua perdida, esa lengua perdida. Y en ese sentido yo creo que si contamos cuentos a los niños, el niño a través de ellos va a entrar en contacto con ese mundo y va a saber que existen unas palabras más allá de las palabras que le dictan sus maestros, que le dictan sus padres cuando se ponen en plan educativo, etcétera, etcétera, que son las palabras que hablan de sus sueños, de sus anhelos,
y de sus deseos, de todo ese mundo. De eso, de lo que hablan los cuentos. Me he quedado sin decir un montón de cosas, pero bueno. Habrá más ocasiones.